IA de México. Presenta inversiones inmobiliarias con Karim Goudiaby. Buenas noches, querida audiencia. Les saluda Carlos Nava en ausencia de Karim Goudiaby, titular de este espacio. Hoy preparamos un programa excepcional con lo mejor de la industria inmobiliaria. Hoy estarán con nosotros Sergio Pérez, director de cuentas corporativas de Newmark, y Eric Brunet, director ejecutivo del equipo de Sergio Pérez en Newmark. Nos platicarán sobre el mejor y más alto uso de un inmueble o terreno comercial. También nos acompañarán Juan Carlos Moreno, director de la Masterclass en Bienes Raíces, para darnos todos los detalles sobre este evento. Próximamente estaremos en Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. No se lo pueden perder. Todo esto y mucho más en su programa de inversiones inmobiliarias para usted que está pensando en invertir su capital o bien en aprender sobre el sector de bienes raíces que siempre genera grandes ganancias importantes para la economía de este país. Si usted desea invertir su capital en este sector, le recuerdo seguirnos en las redes sociales como @KarimNéximo y @CarlosNava contigo. Comenzamos. Pues sí, vamos a platicar hoy del tema de valor para un bien raíz comercial. Es algo que suena bastante obvio, bastante fácil, pero no lo es. Y bueno, vamos a estar platicando aquí con Eric un poquito de cómo llegamos a esa determinación. Y me gustaría arrancar primero por la definición de qué es el valor de un inmueble. Desde el punto de vista, si quieres, más romántico y abstracto, ¿qué es el valor de un inmueble, Eric, en tu perspectiva? Claro que sí. Muy buenas noches. Siempre un gusto estar por acá con ustedes. A ver, es interesante porque el concepto de valor parecería tener una sola definición, pero en realidad en este medio, en este mundo, son varias cosas, ¿no? Tienes valores diferentes, tienes valores que sirven para valores catastrales, tienes valores para valores comerciales, para valores bancarios, tienes una serie de gamas y todos se calculan de manera diferente. Tienes incluso el valor emocional que mucha gente le pone a los activos, eso es algo que es muy difícil de cuantificar. Pero al final del día, el valor comercial es el punto en el que después de hacer una serie de análisis, identificas el valor en el que el comprador está dispuesto a adquirir el inmueble. Y déjame interrumpirte tantito. De manera estricta en un mercado abierto, ¿no? El valor lo determina un comprador informado y motivado. Correcto. O sea, es el monto que puede pagar un comprador informado y motivado, lo cual suena muy fácil, pero ¿qué pasa cuando tenemos un inmueble que puede tener varios usos? Entonces, si yo salgo a determinar el valor de mi inmueble, ¿cómo determino cuál es el mejor uso para ir a decirle a ese mercado que me pague lo que yo espero? Y ahí es en donde se pone interesante la cosa. No quiere decir que yo salgo y lo pongo en el mercado y va a llegar un comprador y me va a pagar un precio justo. No, tengo que yo hacer la tarea de ver en dónde está esa maximización de valor para después ir a contar la historia y atraer a los inversionistas o a los compradores que me paguen ese valor después de un análisis justificado, ¿no? Y de ahí podemos entrar primero. ¿Qué es lo que determina el valor en un bien raíz comercial? Son varias determinantes, pero la primera, siguiendo en el tema genérico, y por favor corrígeme, Eric, si me falta algo. Primero es el uso de suelo, que es la parte legal. ¿Qué puedo hacer en ese inmueble? Hablando de un terreno, un edificio, ¿qué puedo hacer desde el punto de vista legal, ya sea por uso de suelo, que incluye los derechos adquiridos, el uso previo por ese inmueble? 2, la vocación comercial de esa zona. O sea, yo puedo tener un uso de suelo maravilloso, pero si no hay mercado en esa zona para ello, no funciona. 3, el tema de ubicación desde el punto de vista de accesos, ¿ok? Necesito cierta característica de vialidades y accesos para el tema comercial, hablando de retail, para el tema de hotelería, para el tema de vivienda comercial, y vamos a entrar al tema de vivienda desde el punto de vista comercial. Y 4, la parte técnica. ¿Qué es la parte técnica? Tengo la infraestructura necesaria, tanto de servicios, regresando al tema de vialidades, para hacer ese tipo de proyectos, y tengo que analizar todo eso para determinar qué vocaciones tengo. No sé, Eric, si me faltó algo desde el punto de vista de como que los primeros ingredientes, ¿no? Si me permite, Sergio, aquí como englobar todo esto. Valor comercial lo entendemos como lo que el mercado está dispuesto a ofrecer por ese inmueble. Pero cuando hablamos ya comercial, o sea, del sector comercial, es
hay muchas variables, como bien lo dijiste, para poder llegar al precio correcto. De entrada, nosotros siempre usamos un comparativo, pero muchas veces no hay un comparativo, ¿no? O tienes 1 o 2 para comparar y 1 o 2 realmente no es una muestra suficiente. ¿Cómo lo hacen ustedes? Mira, te cuento, y me voy como que a las reglas básicas de la evaluación. En la evaluación hay 4 metodologías, ¿no? Buenísimo. La primera es comparables de mercado. Y voy a entrar de manera muy somera y después entramos ya por cada uno de los usos, porque cada una de estas tiene sus bemoles en cada uso. Entonces, comparables de mercado. Yo tengo un inmueble, vamos a decir, una construcción en un terreno en donde yo tengo que ir a ver en cuánto se han vendido propiedades con características similares. Hasta ahí suena muy lógico y eso me ayuda a determinar el valor de la construcción y el valor de la tierra. Lógico y sencillo. Lógico y sencillo. Pero ¿qué es lo que pasa cuando en ciudades como en la Ciudad de México te cambia el uso de suelo de un lado al otro de la cuadra? Wow. Y ese uso de suelo te cambia densidades, te cambia vocaciones, ya los comparables ya no están ahí. Si nos vamos a un tema residencial, planito, normal, es mucho más fácil. Pero cuando estás hablando de temas comerciales, pues dependes de lo que puedas hacer en el sitio. Y nosotros siempre decimos que las propiedades valen por lo que puedes hacer en ellas, no por lo que son, sino por lo que puedes hacer en ellas. Entonces, en cuanto a comparables de mercado, que es la primera aproximación, pues ¿con qué comparo, no? Si tengo un uso de suelo con unas características que muy probablemente son únicas, aún así salgo a hacer el ejercicio y recupero, más allá que de inmuebles muy similares o idénticos, busco inmuebles que para ese uso el comprador buscaría y compararía con el mío. Me pongo en los pies del comprador. Entonces, esa es la primera, comparables de mercado. Hay otra que es el valor de recuperación. El valor de recuperación es simplemente lo que vale la tierra en ese sitio, más el costo de construcción para volver a hacer esa obra y después le quito la depreciación física que está, que es apreciable, ¿no? Del inmueble. Esa es la segunda aproximación de valor. La tercera aproximación de valor es la capitalización de las rentas. Capitalización de las rentas, ¿qué quiere decir? ¿Qué pasa si ese inmueble como está, y todavía no he movido nada del inmueble, lo rento en el mercado, defiendo un rendimiento normal para ese mercado de inversionistas y cuánto me permite que paguen ellos para defender ese rendimiento? O sea, cuánto vale el inmueble dándole la TIR que están buscando el mercado de inversionistas en ese momento. Y me da otra determinación de valor, ¿ok? Y cuáles son, y después el valor residual. El valor residual es, ¿qué pasa si yo modifico o hago ese proyecto? ¿Ok? En cuanto lo vendo, lo rento, le quito el costo de construcción y me queda el valor residual que me pueden pagar por el inmueble. Son las 4 aproximaciones, no hay más. Ahora, para cada una de ellas hay que aplicarla dependiendo del uso del inmueble, que puede ser vivienda, ¿no? Y vivienda me refiero a multihousing en la definición americana, que es vivienda múltiple, me refiero a retail, me refiero a hotelería, me refiero a industrial, más todas las demás variaciones que conocemos. O sea, hay que entrarle con esos análisis. Ahora, ¿sobre cuáles me enfoco? Pues me regreso al Square One. Primero, lo que me permite el uso de suelo. Claro. ¿No? Y 2, lo que la vocación comercial me haga sentido para no aventarme 4 por 5, 20 aproximaciones de valor de un sitio en particular. No sé, Eric, si me faltó algo o me regreso. No, yo creo que lo único que cabe resaltar ahí es que obviamente cada una de estas aproximaciones de valor va a tener sus pros y sus contras. Entonces, en muchas ocasiones, a pesar de que no queremos hacer 20 iteraciones, tienes que brincarle a varias de ellas para poder identificar en el camino cuáles son las cosas que son muy específicas del inmueble, que si no las abordas desde, por ejemplo, la reposición, estarías dejando de ver valor en el activo. Y hay veces en las que sucede que sales y tienes 2 valores y ambos valores son reales. Y entonces vuelve una decisión de cuánto tiempo quieres pasar en el mercado o cómo la quieres colocar. Ese punto es fundamental, Eric. De hecho, el ejercicio de mejor y más alto uso es esta serie de iteraciones, que son un montón de aproximaciones de valor, para determinar la que te da más alto valor en el mercado y es factible, porque acabas de comentar, Eric, un punto que es fundamental. Una es el valor que en papel me da y otra es qué tan lograble es en el mercado.
¿no? Léase ahorita, por ejemplo. Un proyecto de oficinas puede pintar muy bien, puede ser muy lindo y puede verse muy apetitoso, pero pues con las absorciones que estamos viendo, con las vacancias que estamos viendo, pues no tiene ningún sentido, ¿no? En temas de, por ejemplo, de vivienda múltiple, hoy día ya hay toda una metodología para el negocio institucional, por ejemplo, de rentas. Antes, sugerir un proyecto de vivienda en renta institucional, hace 10 años, y tú lo viviste, Carlos, era absolutamente inviable. Entonces, tienes que encontrar las opciones de qué te da más valor, pero que también es apetitoso en el mercado para decidir, obviamente el propietario con la asesoría, a qué mercado se tiene que aproximar. Entonces, esta tarea nos ayuda a definir valor, pero si te fijas al mismo tiempo, Viabilidad. estamos haciendo un business case para salir al mercado ya con la historia montada. Porque la otra, y me regreso a Square One, es yo quería ver qué uso es el mejor para ese inmueble. Y tengo que encontrar a los que le van a dar ese uso para que me paguen el mejor y más alto uso que yo quiero. Yo siempre he dicho que el valor comercial es como tu diagnóstico, y un buen diagnóstico, porque tienes que ver, como tú dices, primero planeas, porque planeas para ver cuál es el propietario, siempre va a querer el más alto valor. Pero también lo que decía Eric, ¿qué tal si en ese alto valor caes a un nicho muy chiquito que realmente es casi 2, 3 empresas las que pueden llegarle a ese tipo de uso de suelo o con ese precio, y además ahorita no quieren ellos moverse o ya están completos, ¿no? Pues va a ser inviable lo que dices, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Pues sí, sales ese precio, el propietario va a estar feliz, pero te vas a quedar 5 años con ese precio. Entonces tienes que ver también un precio de viabilidad, y después la viabilidad también de servicios, de agua, de todo eso, ¿no? Que es otro tema. Que es la parte técnica. O sea, tienes que contemplar esa parte técnica. Hoy día, y lo hemos platicado ampliamente en el programa, por ejemplo, la parte eléctrica es fundamental para cualquier uso, ¿eh? Obviamente, mientras más intenso le hace lo industrial, pues es mucho más crítico. Pero tú puedes ser el mejor proyecto del mundo que si no tienes el agua que requieres. El agua en vivienda, ¿no? Cuando son exacto. horizontales. O el tema eléctrico, pues no existe tu proyecto y en papel se ve padrísimo, pero solo vas a desgastar a tu cliente. Y ahí es en donde es fundamental el que te determine el valor tome la responsabilidad de sacarlo al mercado, y ahorita te explico por qué. Muy bueno. Súper. A ver, ¿qué pasa? ¿Cuál es el riesgo del evaluador que entra y sale, Eric? Hay varios. La verdad es que hay un riesgo que es para todos los que están en la mesa, que es la metodología en muchas ocasiones es correcta, pero las herramientas, la información del mercado es difícil de encontrar. Entonces hay muchas ocasiones en las que la intención era muy buena, pero el valor está fuera de parámetros reales. Pasa mucho en los ejercicios puntualmente de actualización de rentas, por ejemplo, que se utilizan tasas de capitalización que no son las correctas. Si quieren entramos a ese tema muy técnico. Entonces el valor no da con nada, ¿no? O sea, no hay el inversionista que pudiera estarte pagando por esa cantidad. Y del otro lado está el hecho de que los comparables son difíciles de adquirir, son difíciles de encontrar, de detectar. Entonces, de pronto, como bien decías, en un ambiente comercial se compara con un espacio que no es necesariamente totalmente comparable. Y me voy a un ejemplo así, el más básico, ¿no? Un terreno que está enfocado hacia rancho o hacia una actividad primaria, uno con pozo o noria y el otro sin, uno tiene un valor radicalmente diferente al otro. Entonces, cuando llegan a jugar con este valor de comparativo y la mala broma, ¿no?, del valor de San Agustín, te quedan números que al final no son reales en el mercado. Vamos a un corte comercial y regresamos con Sergio Pérez. Y regresamos a tu programa de inversiones inmobiliarias. Estamos con Sergio Pérez, él es el director de cuentas corporativas de Newmark, y estamos también con Eric Brunet, director ejecutivo del equipo de Sergio Pérez en Newmark. Estamos hablando de un tema interesantísimo que es el valor comercial de inmuebles comerciales. Seguimos, Sergio, por favor. Fíjate que abundando en el último comentario de Eric, de qué tan buenos son los avalúos o no, yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? Si tú me dices qué tan bueno, por ejemplo, es un Ferrari, ¿no? Pues un Ferrari es una maravilla. Sí, pero igual que los avalúos. O sea, la metodología de evaluación en México es brutalmente buena. Es un Ferrari. Pero ¿qué pasa si ese Ferrari yo lo meto a caminos vecinales, ¿no? O lo meto al campo.
pues no me va a servir, se va a echar a perder, no me va a dar el desempeño que yo quiero, va a ser una pérdida de dinero, ¿no? Es lo mismo con la metodología de evaluación. ¿Y a qué quiero llegar? La metodología de evaluación en México es muy buena, pero el que tu avalúo sea bueno depende de la calidad de información que puede obtener ese evaluador. Entonces, si yo tomo un evaluador que tiene su despacho en la esquina de la cuadra y que solo hace avalúos, pero no tiene interacción con el mercado, me va a dar un avalúo de escritorio totalmente fuera de la realidad. Y me voy punto por punto. Comparables de mercado. En México, ¿en dónde ves los comparables de mercado? No es una información pública, ¿no? ¿En qué registros públicos? Accesar esa información es prácticamente, o sea, es muy complicado, ¿no? No puede ser imposible, porque claro que las notarías lo hacen y tal, pero es muy complicado por muchos temas, ¿no? Rentas, bueno, ni pensarlo. Las rentas se deberían registrar, pero no se registran. O sea, entonces, ¿no? Valores de salida contra valores de cierre, no hay referencia. Eso en cuanto a comparables, ¿no? 2, costos de construcción. Si ellos no tienen interacción con constructoras en tiempo real, ese valor de reposición para la obra la determinan sobre libros de referencia que normalmente están un 15%, 20% arriba de los valores reales de mercado. Nos vamos al tema de captaciones de rentas. Ok, primero, pues las rentas quedamos que no las tenía muy bien. Y segundo, esas tasas de capitalización, que es el rendimiento que me da en el primer año estabilizado la renta contra la inversión total, en ningún lado se publican. Entonces, si tú no estás haciendo tratos en el día a día de ese tipo, no puedes saber en dónde están esas tasas de capitalización. Y después, las TIRs, las tasas de retorno que buscan los inversionistas para ese tipo de proyectos. Entonces, tu avalúo se convierte en una hoja en blanco. Porque lo que te den es un acto de fe que trae una metodología preciosa, pero es tu Ferrari en la terracería. No te sirve. Y esa parte sí es muy importante que la gente la contemple en cuanto cuando hagan un avalúo, que vean que sea alguien que está, uno, que tenga muy buen prestigio y dos, que tenga muy buenas bases de información, mucho más sensible en el tema comercial, ¿no? Y ahora nos vamos, Eric. Para cada uno de estas aproximaciones de valor por su uso, ¿cuáles son las metodologías? Por ejemplo, si tengo un inmueble que me permite, tengo una planta muy vieja, ¿no? En donde el uso de suelo, por ejemplo, me permite seguir con lo industrial, hacer algo de vivienda y hacer algo de retail. ¿Cómo se arma este Lego? Ese es uno de los escenarios que serían más interesantes, ¿no? Porque tienes esta bondad de poder usar diferentes usos de suelo y además el adquirido, ¿no? Entonces, tendrías que partir uno, y va a ser una mezcla de los valores que decías hace un ratito, ¿no? Primero, vas a tener que entender cuál es el costo de reposición, ¿no? Esa nave, a pesar de que sea muy vieja, si era muy especializada, vamos a decir, farmacéutica, ¿no? Que tenga cuartos de temperatura controlada, epóxicos, cosas que tienen mucho valor para otro usuario que tal vez sea un nicho más chiquito, como muy bien se señalaba hace ratito, tienes que saber cuál es ese valor, ¿no? Porque en esas sí existe el usuario que ese es su sueño ideal y entonces pues va a ir y lo va a pagar completo, ¿no? Ahora, si ese no es el caso, entonces tienes que entrar a la combinación de lo que te permite el uso de suelo, ¿vale? Vas a tener tus restricciones y bondades para cada uno de los usos. Normalmente en el tema residencial te van a poner factores de ajuste que son los coeficientes y el número de viviendas, ¿no? Entonces eso te va a determinar si tu vivienda queda de tamaños demasiado grandes para un mercado, pues entonces no la puedes colocar de esa manera y vas a acabar sacrificando un poco el espacio que podías haber tomado. Y te interrumpo un poco. En este ejemplo en particular, para ese sitio en vivienda, tú tomas los coeficientes o lo que te da el uso de suelo para empezar a hacer número, pero antes de empezar a hacer el número, volteas a ver si el mercado te aguanta sí, esa... Claro. Necesitas saber cuál es el tipo. Exactamente. Totalmente, totalmente. Y en este caso, que además tienes la bondad de poder hacer giros comerciales, necesitas entender qué quiere decir comercial en esa zona en específico. Cada uno de los planes de ordenamiento urbanos a nivel nacional, y de hecho muchas veces entre colonia y colonia, te permiten o te restringen cosas con el mismo nombre de uso de suelo, ¿no? De pronto comercial te permite ciertos tipos de hotelerías y de repente no.
¿no? Entonces tienes que meterte muy a detalle para ver cuáles son los tipos y cuando ya los tienes identificados, ahora sí jugar con los elementos de comparables que tienes y empezar a correr números, ¿no? Que normalmente son flujos. Para vivienda es la velocidad a la que se pueden colocar estos activos. Para vivienda, bueno, si la vivienda es en el esquema de ventas y es en el esquema de rentas, tienes que generar cash flows, ¿no? De cada uno de ellos. Y para los giros comerciales, la misma cosa, ¿no? Tengo que entender cuánto dinero va a valer esto en el tiempo. Y entonces se junta la segunda metodología que dijiste, que es el tema de las rentas. Necesito saber cuáles son los flujos y cuánto valen esos flujos descontados para poder compararlos contra la inversión total y a ese número sacarle el residuo, que es el pedirle al activo que te dé el retorno que estabas buscando. Entonces se vuelve una metodología padre porque acabas haciéndolo todo para un mismo proyecto. Y eso, y déjame abundar y hacerlo un poquito más abstracto. Tengo el terreno. El primer ejercicio que comentas es cuánto me cuesta volver a hacer esa nave en esa tierra, valor de posición. 2, volteo a ver si hay algún comparable cerca, ¿no? Para tener el valor de comparables de mercado. 3, y ya empiezo a buscar ahí el valor residual y el valor de capitalización de rentas. Primero, veo si inmueble como está rentándolo, cuánto me podría pagar un inversionista, y después empiezo a iterar valores residuales. Los valores residuales es, tomo el terreno, contemplo la demolición y hago una nave industrial a la máxima densidad que el mercado y que el uso me permite. Y sobre esa nave veo en cuánto se puede vender o en cuánto se puede rentar y calculo el valor residual defendiendo las TIRs del inversionista. Correcto. Hago lo mismo para el tema de vivienda, ¿ok? Idéntico. ¿Cuántas unidades, cuánto es de construcción, cuánto es el margen de utilidad y cuánto puedo pagar por esa tierra? Y hago lo mismo para el tema de retail, que puede ser hotelería y tal, con toda la complejidad que eso determina. Ahí tengo una lista de 5 o 6 valores. Pero ¿qué pasa si después empiezo a combinar usos y hago usos mixtos? Le hace Reforma 222 o muchos otros proyectos que hay en México. Empiezo a juntar con diferentes densidades para ver cómo maximizo y defiendo la vivienda de alta densidad metiéndole el componente de retail, ¿no? O tal vez bodegas atrás, o lo que se llaman las bodegas de servicio, que son bodegas pequeñas con un front office, y entonces se empieza a jugar con todos los ingredientes, partiendo de un sitio que era relativamente básico, ¿no? O sea, dime cuánto vale mi planta vieja, ¿no? Oye, Sergio y Eric, es tan interesante este tema y luego nos agarra la guillotina. Yo prefiero que ahorita nos compartan sus datos, dónde podemos localizarlos, porque ya se dio cuenta la audiencia que no es tan sencillo como nada más hacer un comparativo, sobre todo hablando de los inmuebles comerciales, que hay una complejidad muy grande. Y como bien comentan los dos, ¿no? Es importante este diagnóstico o llegar a este precio correcto, porque vas a llegar a darle lo mejor al propietario, de acuerdo también a sus condiciones, porque como comentaba Eric, ¿qué tal si trae prisa por vender y tú le traes el máximo valor, pero donde tienes un mercado muy chiquititito, pues ya lo dejaste con los pies, que digan los dedos en la puerta, ¿no? Entonces es muy importante. Nos pueden, yo sé que ya eres como de casa, Sergio, pero retomemos otra vez los contactos. ¿Dónde podemos contactarnos? Mira, las landing pages, que ahí es en donde está mucha parte de los servicios que hacemos como equipo, están en numark.sbi.com. Y en las redes me pueden encontrar como Sergio Pérez Castilleja. Tengo un homónimo muy famoso y que todos admiramos. Pero a mí me encuentran como Sergio Pérez Castilleja prácticamente en todas las redes. Y sí, Carlos, te platicaba, se hace un ejercicio sumamente divertido, pero regreso al comentario anterior. ¿Qué pasa si llega un valuador y te dice un valor y te deja la hojita y se va? Si el señor se equivoca, el señor ya cobró. Y muchas veces, que era lo que comentaba Eric, te va a decir el número que tú quieres oír, porque al final del día, pues él ya cobró, pero él no va al mercado, recoge ese dinero y vende ese proyecto. Y ahí es en donde es sumamente importante que quien te haga la determinación y este estudio sea responsable de que vaya, vende el proyecto y recoge el dinero, ¿no? Porque si no, pues obviamente pues te quedas atorado con una hoja preciosa de papel y creyendo que eres rico cuando pues el mercado te decía... Y no sabes ni a quién le vas a tirar ni hacia dónde te debes de mover en la promoción. Exactamente, y te quedas totalmente no tienes estrategia. atorado, ¿no? Exacto. Y esa parte, o sea, una es el valor y ir a buscarlo, pero otra es el caso de estudio que sale ya aprobado para vender el proyecto ya con rentabilidades justificadas y con valores justificados, ¿me explico? Entonces no es nada más determinar el valor, es determinar la oportunidad que nos da ese inmueble, ¿no? Muy bien.
¿Y cuánto lleva esto, Eric, más o menos desde la más simple a la más compleja, un tema de determinación de valor residual y opinión de valor? Mira, en un valor normal, en un inmueble normal, debe de estar entre las 3 y 4 semanas. De ahí, obviamente, hay grados de complejidad, dependiendo del tamaño del inmueble, dependiendo de... Hay muchas cosas, por ejemplo, registrales, hay muchas cosas en las que hay que ser muy precavido cuando estás hablando de huellas mucho más grandes. Pero normalmente vas a andar por ahí entre las 3 y 4 semanas para un valor normal y tal vez échale otras 2 o 3 para algo un poquito más sofisticado. Exacto. Pero es relativamente rápido. Y en cuanto a costo, se puede hacer un avalúo normal que se cobra, se paga en 3 sales, o en nuestro caso, se hace a riesgo tomando control después de la comercialización del inmueble sin ningún costo. Pues muchísimas gracias, Sergio Pérez, director de cuentas corporativas de Newmark, y Eric Brunet, director ejecutivo de equipo de Sergio Pérez en Newmark. Vámonos a un corte y regresamos a tu programa de inversiones inmobiliarias. Muchas gracias. Y regresamos a tu programa de inversiones inmobiliarias y estamos con Juan Carlos Moreno. Él es el director de la Masterclass para tocar todo este tema. Buenas noches, Juan Carlos. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal, Carlos? Buenas noches. ¿Todo muy bien? Buenas noches a todo el auditorio. Oye, pues un tema muy interesante, toda esta parte de la polémica entre empleado, emprendedor, el yin y el yang, casi. Las escuelas siempre te educan para ser empleado, pero ¿cómo encontrar la libertad financiera? A veces también satanizamos un poco la parte del empleo y decimos, no, esto es malo. Sin embargo, hay personas que se encuentran muy cómodas siendo empleadas y también podrían llegar a encontrar la libertad financiera. Pero ¿dónde crees tú, Juan Carlos, que sea más fácil encontrar la libertad financiera? ¿Siendo empleado o autoempleado? Esa es la pregunta que divide realmente opiniones, que divide a los que alguna vez fuimos empleados, a los que queremos ser emprendedores. Yo genuinamente considero que el empleo pues tiene que ser un ámbito formativo para que tú llegues a dar el siguiente paso en cuestión del emprendimiento. Muchas personas lo hemos hecho de esta manera. Tuvimos un empleo, aprendimos procesos, aprendimos administración, aprendimos, por qué no decirlo, también de ventas, porque es lo que te permite el empleo y posteriormente das el paso. Pero contestando un poco tu pregunta, pues yo considero genuinamente que la libertad financiera es más fácil poder alcanzarla siendo emprendedor, aunque no es nada sencillo. Es decir, es el paso más viable, pero no es nada sencillo el tema del emprendimiento. Y es por eso que muchos de nosotros, si estarás de acuerdo conmigo, a veces decimos, tengo un buen empleo, es bien pagado, casi no veo a mi familia, me la paso viajando, pero mira, no importa, me permite darles cierta calidad de vida porque estoy ganando una cantidad de dinero importante. Pero mira, hay algunos datos que nos arroja el censo económico del 2019 que hace el INEGI. Fíjate nada más, casi 5 millones de empresas abrieron en ese periodo, o hasta ese corte, 4.9 millones de empresas, de las cuales pues se murieron 1 millón y solamente nacen como nuevas a partir de 600,000. Es decir, hay un déficit de empresas. ¿Qué es lo que sucede? Pues lo que te decía, el mantenimiento del empresario es el que no es tan sencillo poder hacerlo. Y pues terminamos regresando al tema del empleo. Tú lo dices muy bien, a veces lo satanizamos y no es el objetivo de esta manera, sino el objetivo es que tú, todo ese talento que tienes en tu actual empleo, toda esa producción que haces, pues la puedas canalizar para un beneficio propio, porque al final de cuentas en un empleo, pues trabajas para un tercero, ¿no? Para una persona que muchas veces ni conocemos, ¿no? Cuando se trata de las grandes corporaciones, a veces no conocemos quién es el fundador, no sabemos, nunca lo hemos visto, solamente conocemos a nuestro jefe directo y estamos muy centrados en nuestro trabajo. Y la intención aquí de lograr la libertad financiera es que puedas tener dinero y tiempo a la vez. Y que tú muy bien sabes de lo que te estoy hablando. Cuando ganas muy bien, como dice Karim, cuando ganas muy bien tu vida, cuando tienes muy buenos ingresos, a veces sacrificas otras cosas que no necesariamente lo puedes hacer teniendo libertad financiera, Carlos. Aquí hay algo muy importante, Juan Carlos, y a toda nuestra audiencia. O sea, pareciera lógico que lograr la libertad financiera siendo empleado es una situación compleja por el panorama global del mercado laboral. Sueldos bajos, centralización de las actividades económicas y puestos de trabajo, demasiada inversión de tiempo que no se reditúa en ingresos, que permiten a la familia disfrutar de esparcimiento, porque va junto con pegado, ¿no? O sea, tú estás ganando un sueldo que está topado, de entrada está topado. Entonces, tienes a fuerzas para lograr tu libertad financiera ahorrar.
de ese 100% que tú ganas, tienes que ahorrar un porcentaje para poder llevarlo a tu libertad financiera. Ese ahorro es una inversión, como tantas oportunidades que damos aquí de inversión. Entonces, ese ahorro va directo para tu inversión. La primera inversión que siempre he hablado es la capacitación, porque tienes que invertir en tu mente. Y siempre les he recomendado también el libro de El hombre más rico de Babilonia, donde te dice, ahorra el 10%, pero no lo inviertas hasta que aprendas en qué invertir, porque mucha gente dice, ya tengo el 10%, te llega el compadre y te dice, oye, mira, te ofrezco un gran negocio, aquí te vas a hacer millonario, bla, 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 y dice, órale, ¿cuánto requiero? Ah, pues son 30,000 pesos. Ah, pues es justo lo que tengo aquí en mi ahorro, ¿no? Va, 30,000 pesos y de repente no salió el negocio, se desapareció el compadre, acabaste terminando mal con el compadre y vámonos, ¿no? Entonces, es importantísimo que la primera inversión sea en tu mente. Ahora, la otra parte es, para ser un emprendedor o un empresario, es como un joven que quiere empezar a boxear y lo pones a boxear con uno de los grandes, ¿no? Te lo pones ahí, ya Mike Tyson ya pasó de moda, pero pones al Canelo. Imagínate la rastriza que le van a meter al joven. Entonces, empiezas emprendiendo, te pones los guantes, vas bien contento, empiezas y al primer golpe sales fuera. Pero yo he visto que muchos emprendedores han intentado una y otra vez y algunos la logran después de no sé cuántos intentos. Como dijiste, más de la cuarta, quinta parte de los negocios que inician mueren en el primer año. Y después la cifra es escalofriante porque dice que después entre el año 3 y el año 5 ya murieron el 90% de más los de negocios. medio millón, así es. ¿No? Entonces, imagínate, estas cifras son muy fuertes. Es como el chico, pues sí, lo vuelves a poner a pelear con el Canelo y dice, ahí muere, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando le pones un entrenador y lo empiezas a preparar? Y se empieza a preparar con un mentor o con las personas que ya alcanzaron el éxito. ¿Qué pasa cuando no lo metes directamente a pelear contra el Canelo, sino que lo vas desarrollando? Le enseñas la parte teórica, después le enseñas la parte práctica, lo pones a hacer algunas llamadas o cosas prácticas para que vaya perdiendo el miedo y posteriormente le das todas las herramientas, contratos, formatos para salir ahora sí, a poder empezar a pelear, no tal vez con el Canelo, ¿no? No te vas a ir por una bodega de 500 millones de pesos a vender. Empiezas con una casa, un departamento de 2, 3 millones o de lo que valen en la zona donde tú estás acostumbrado a vivir. Empiezas a pelear con otros jóvenes que están empezando, pues ya vas agarrando confianza para después, más adelante, irte a las grandes ligas y empezar a generar alto dinero, altos ingresos. Esto es la Masterclass, Juan Carlos. Háblanos más de qué es la Masterclass. Sí, mire, sobre esta lógica que tú estás mencionando, pues por supuesto el sector inmobiliario es uno de los cuales te permite llegar a esta libertad financiera. Uno, porque tú lo dices muy claramente, lo que necesitas es un proceso de capacitación y la inversión es relativamente baja para los procesos de capacitación que tú necesitas. Dos, no requieres de un almacenaje, que esto es importantísimo, porque es un servicio el que estás ofreciendo. Entonces olvídate de los gastos de almacenamiento, los gastos de transporte o los gastos logísticos. Los ingresos pueden llegar a ser relativamente altos en corto tiempo. Tú ponías ahorita un ejemplo, Carlos. Imaginen ustedes una casa de 3 millones de pesos captada al 5% de comisión. Estamos hablando que en un solo trato son únicamente 150,000 pesos. Y además, capacitación constante a la mano. Los formatos de capacitación en bienes raíces hoy realmente son vastos, pero si estás con un entrenador real, un especialista, pues por supuesto que puedes tener esta información de la mano y que puede ser muy práctica. Para esto nosotros tenemos una solución muy rápida que es la Masterclass Inmobiliaria de Karim Goudiaby y Carlos Nava, que bueno, es un entrenamiento de tipo comercial donde el participante aprende los 3 ejes rectores de los bienes raíces. 1, negociación y emprendimiento en bienes inmuebles. 2, comercialización de un bien inmueble. Y 3, marketing digital inmobiliario. Y por si esto fuera poco, a todos nuestros participantes, Carlos, algo que es muy básico, muy importante para nosotros es que tengas inventario, tengas que vender. Y para eso se te proporciona a todos los participantes un inventario propio, probado, eficiente para la venta, para que tú puedas iniciar
con tus ingresos de forma inmediata. Y bueno, Carlos, vamos a estar, fíjate, este viernes 26 de julio en la Ciudad de México, 27 de julio en la ciudad de Guadalajara. Vamos a tener una pausa en el verano y retomamos el 21 de septiembre en Monterrey. 26 de julio Ciudad de México, 27 de julio en Guadalajara y 21 de septiembre en Monterrey. Para todas las personas que estén interesadas en participar en este entrenamiento comercial en bienes raíces, tenemos 10 becas al 50% llamando al 56 33 12 13 14. Nos puedes enviar un mensaje de WhatsApp o si nos estás viendo en televisión, escanea el código QR que está en la parte inferior de tu pantalla y en automático un asesor te va a dar toda la información que necesites respecto a este entrenamiento. 56 33 12 13 14 y reciben las 10 primeras personas 10 becas al 50%. Y por si esto fuera poco, quiero comprometer hoy aquí a Carlos, te quiero comprometer, Carlos, a que hagas una mentoría personalizada a 3 participantes de la Masterclass, que tú con toda tu experiencia los lleves de la mano y puedan lograr los ingresos que alguna vez nuestros participantes han soñado. Desde luego que sí, Juan Carlos, siempre lo he dicho, alguien alguna vez creyó en mí, tuve un gran mentor que fue $1 Million Producer, generó más de $1 millón al año en el sector inmobiliario, solo compraventa, o sea, todo lo que es compraventa y renta de propiedades. No entró a otras técnicas, como aquí hemos mencionado, el flipping, construcción, o sea, remodelación, construcción, o otras técnicas. Solo él se dedicó a comercialización y generó más de $1 millón. Y así como él creyó en mí y, bueno, me desarrolló, ahora yo hago lo mismo, estoy desarrollando, pero eso sí, Juan Carlos, es importante y siempre lo he dicho, personas que estén comprometidas en entrar con todo al sector inmobiliario y generar altos ingresos. Así que yo con todo gusto me comprometo en estas masterclass a tener a 3 personas que yo mentoreé que estén decididas a entrar con todo el tiempo. Así que si tú quieres transformar tu vida, quieres mejorar tus ingresos, quieres ser dueño de tu tiempo, porque aquí hay algo muy importante que hablaremos después del corte, Juan Carlos, la parte de tiempo e ingresos, ¿no? Cuando tú eres empleado, tus ingresos están topados. Cuando tú eres empleado, tu tiempo está topado porque trabajas mínimo 8 horas, sin considerar sábados, domingos y horas extras que tienes que ir y que luego no te pagan. Estás topado y sales ya muy cansado del empleo como para empezar a buscar o querer innovar algo más. Así que es importante en el sector inmobiliario o cuando eres autoempleado, tú eres dueño de tu propio tiempo y tú puedes generar los ingresos que no vas a estar topado en algo. ¿Quieres aprender a hacer esto? Márcanos al 56 33 12 13 14 o toma el QR que está en pantalla. Así que vamos un corte y comercial y regresamos para seguir hablando de la Masterclass Inmobiliaria. Muchas gracias. Y continuamos con tu programa de inversiones inmobiliarios. Estamos hablando de la Masterclass en bienes raíces con Juan Carlos Moreno, director de la Masterclass. Y bueno, estábamos comentando sobre la libertad financiera, Juan Carlos, y esta polémica de cómo alcanzas más rápido tu libertad financiera, siendo empleado o siendo autoempleado. Acuérdense, yo les recomiendo muchísimo este libro de Robert Kiyosaki. El primero es Padre Rico, Padre Pobre. El segundo es El flujo del cuadrante del dinero, donde justamente comenta cómo recibimos ingresos. La escuela, acuérdate, te educa para ser empleado, pero debes de buscar cómo moverte al lado derecho del cuadrante donde están los dueños y los inversionistas. Este programa está muy enfocado para ayudarte a moverte del lado derecho del cuadrante y hacer que el dinero trabaje para ti. Es un cambio de chip muy importante, es algo que no te enseñan en las escuelas, pero aquí te lo enseñamos. Por eso siempre yo recomiendo mucho que escuches Inversiones Inmobiliarias de Karim Boudiaby, porque aquí te enseñamos varias fuentes, no nada más una, te enseñamos varias fuentes. Una, para capacitarte y multiplicar y, bueno, fabricar dinero, como lo dice Karim, fabricar dinero o ya sea a través del flipping o a través de la compraventa, a través de varios mecanismos. O la otra es hacer que el dinero trabaje para ti. Ok, oye, yo ya generé mayor cantidad de dinero, ¿cuál es el siguiente paso? Ponlo a invertir en terrenos de inversión, terrenos residenciales, en departamentos, casas que queden a tu nombre como activos, no para que tú los habites, para que tú los estés rentando
y aparte estés en lugares donde te den mayor plusvalía. En menos de un minuto ya te di la receta de tu libertad financiera. Lo importante, Juan Carlos, es hacerlo finalmente, ¿no? Porque si tú te quedas en la teoría, pues dices, ok, está muy bien, pero no encuentro mi libertad financiera. Hay que hacerlo. Y justamente ese paso de tomar acción es donde se pierden muchos de las personas que se empiezan a capacitar. ¿Por qué? Porque empiezas a analizar lo que contrae la libertad financiera, que son... O sea, libertad financiera no es que te vas a tirar a la playa y ya, ¿no? La realidad es que viene acompañado de un montón de responsabilidades económicas, porque ¿qué crees? Que ahora dependen los ingresos 100% de la labor que tú puedas hacer. Y ahí entonces empiezas a cambiar la creación de prospectos, por ejemplo, por 2 horas en el tráfico. Empiezas a cambiar, tener citas tal vez en 10, 11 citas a la semana por 1 hora extra de tu trabajo. Empiezas a cambiar ciertas condiciones. Obviamente la libertad financiera te permite hacer tu agenda y que no dependas de alguien más, pero no quiere decir que no lo tengas que trabajar. Y para esto necesitas una capacitación constante. Porque, Carlos y estimado auditorio, personalmente soy un convencido de que la capacitación continua es una clave para la movilidad social. Y en este sentido hablamos 100% de dinero. ¿Por qué? Porque el tener más y mejores recursos económicos te permite tener una casa más grande, un mejor auto, unas mejores vacaciones, mejor comida en la mesa, mejores condiciones de vida y hasta de gasto que tú puedes estar controlando con la libertad financiera. Pero para eso necesitamos capacitación en un medio como es el bienes raíces, que es muy competido. Y esa es una extraordinaria noticia porque nos habla de un mercado muy grande por una necesidad primaria como es la vivienda. Y esta solución práctica la tenemos en la Masterclass Inmobiliaria, porque como entrenamiento comercial, Carlos, vemos todos los ejes rectores de los bienes raíces a nivel comercial. Tú aprendes desde captar una propiedad, qué documentos tienes que pedir, cómo negociar con un propietario, con un posible comprador, por supuesto a negociar tu comisión. Quien aprende a negociar su comisión aprende a negociar prácticamente cualquier cosa y aprendes a conocer dónde está tu mercado, tu nicho y tu segmento para que no te lleguen personas que tal vez no están interesados 100% en lo que tú estás vendiendo. Y en este sentido la Masterclass es muy completa y lo que hace diferente a cualquier otra sesión de entrenamiento comercial es que justamente aquí vas a la práctica. Tan es así que Carlos, que en la capacitación que él hace, el 60%, si no me equivoco, Carlos, 60% de las personas salen con una cita para captar su primer propiedad. Estamos hablando que es el 50% de todo el trabajo. Imagínate, en un día, una sesión intensiva, tú tienes el 50% del trabajo ya hecho. Lo demás es un proceso de seguimiento. Y Carlos te enseña cómo hacerlo y, por supuesto, ejecutarlo. Esto es muy importante porque llevamos práctica, pero también lo vamos a llevar a la acción. Si tú ¿estás interesado en participar en nuestra Masterclass? Recuerda que vamos a estar el próximo viernes 26 de julio en la Ciudad de México, 27 de julio en Guadalajara y el próximo 21 de septiembre en la Ciudad de Monterrey. Lo único que tienes que hacer, puedes hacer 2 cosas. O escanear este código QR si nos estás viendo en televisión, el que tienes en la parte inferior de tu pantalla, o bien enviarnos un mensaje al 56 33 12 13 14. Y tenemos 10 becas disponibles, únicamente 10 becas a las primeras 10 personas que se comuniquen con nosotros. Van a recibir toda esta información y nos estaremos viendo en cualquiera de estas sedes. Ahora, Carlos, para todas las personas, porque nos llegan mucho en redes sociales, me interesa la Masterclass, pero estoy en Tijuana, estoy en Chiapas, estoy en otra ciudad que no son estas 3. Tenemos una versión streaming, donde no necesitas moverte de tu lugar de origen, en tu casa, en tu oficina, en el lugar que tú quieras, puedes tomar esta sesión completamente en vivo. Carlos, no hay pretexto para capacitarse en bienes raíces. Presencial, 26 de julio, 27 de julio y 21 de septiembre, Ciudad de México, Guadalajara o Monterrey, o bien vía streaming desde la comodidad de tu casa o de tu oficina. Además, una mentoría de Carlos Nava, 10 becas al 50%. Carlos. Juan Carlos, se las pones demasiado fácil. Ya, a ver, tienes una beca. Con esto te puedo decir que te vas a ahorrar tu ida al Starbucks para comprarte tu café y tu muffin en el día por un mes. O sea, solo te vas a apretar, y no te estoy diciendo que dejes de comer, nada más te vas a apretar el cinturón un mes, te vas a capacitar. Acuérdate, si alimentas tu mente alimentará tu bolsillo. Si tú quieres tener una vida placentera en el futuro,
sé severo un poquito en tu vida presente. Apriétate tantito el cinturón para entrar a esta masterclass, para prepararte. Y además con la beca ya ni siquiera vas a necesitar que sea mucho. Va a ser un mes, nada más ciertos lujos para que tú entres a esta masterclass. Te preparas, te capacitas y después vas a tener una herramienta, vas a conocer, esto es un proceso, acuérdate, pero vas a saber cómo fabricar dinero y dinero que vas a hacer pues mucho más de lo que pudiste haber generado en tus últimos 2 años. Y es muy sencillo, si hablamos de cuánto puedes ganar, un asesor inmobiliario gana el 5% de un inmueble de la zona donde tú vives. ¿Cuánto te gusta? 3 millones, vamos a poner algo muy conservador. 3 millones por 0.05 son 150,000 pesos. Eso es, si tú llegas a hacer 2 ventas al año, estamos hablando de 300,000. Entre 12 meses, estamos hablando de 25,000 pesos mensuales. 84% de las personas de la población económicamente activa, Juan Carlos, ganan menos de 24,000 pesos. Así para que te des cuenta. Entonces, esta es la forma de que tú puedes fabricar, aprender a fabricar dinero, entrar a un nuevo proceso, transformar tu vida y además una beca del 50%. 56 33 12 13 14 es el número que transformará tu vida. Ya hemos tenido muchos casos de éxito, Juan Carlos, mucha gente que ha estado con nosotros en la Masterclass, que ya está tomando acción, que ya han generado sus primeros ingresos, otros que ya tienen más tiempo que estuvieron con nosotros, que ya han llegado a su primer millón. Así que no lo pienses más. Entra a nuestra próxima Masterclass. Ya Juan Carlos nos dio las fechas. Ahí está el QR. Y bueno, pues te esperamos en Monterrey, en Guadalajara, en Ciudad de México o vía streaming. Vámonos y agradecemos mucho por habernos acompañado a esta emisión de Inversiones Inmobiliarias. A toda nuestra audiencia, no olviden escucharnos cada lunes, martes, miércoles y viernes de 10 a 11 de la noche, jueves de 9 a 11 y sábados de 2 a 4 de la tarde por Imagen Radio y por Imagen TV Multicast. Te saluda Carlos Nava. Hasta la próxima. Soy Karim Goudiaby y te quiero agradecer por haber visto un nuevo episodio del programa de Inversiones Inmobiliarias por Imagen Radio. Te recuerdo que estamos al aire cada jueves a las 9 de la noche y cada sábado de las 2 a las 4 de la tarde. Si te ha gustado este episodio, te invito a suscribirte a nuestro canal y a activar la campanita para poder recibir nuestras próximas notificaciones. Cada semana presentamos joyas de inversión e invitamos también a los expertos del sector inmobiliario. Mi objetivo es que tú entiendas de manera precisa cómo invertir de manera inteligente y segura en el sector inmobiliario. Gracias por tu participación y no olvides suscríbete al canal y activa la campanita.